Bueno, pues arrancamos ya el tiempo de tertulia. Me acompañan ya en la mesa Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Mario Garcés, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a La Trinchera. Buenos días, un día de frío en Madrid. Hace 6 semanas estábamos pasando un calor infernal y hoy frío, ¿no? Llega el otoño. Llega el otoño. Todo lo bueno acaba. Político, yo soy muy de verano. El otoño político también. Otoño político, tal cual. Y un placer saludarte de nuevo, Javier Venegas. Bienvenido a esta tu casa, periodista. ¿Cómo estás? Muy bien, muy encantado de estar aquí. Vamos, es decir, ha sido entrar aquí y revivir 11 o 12 años, 14 años, no sé ya, de recuerdos. Y tanto. Tú y yo hemos coincidido en muchas ocasiones, muchos fines de semana en esta misma mesa como tertulianos. Y ahora pues, está usted de capitán y nosotros estamos de soldados aquí. Aquí estamos todos combatiendo, que es de lo que se trata. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier. Bueno, la actualidad manda y la verdad es que ayer tuvimos la oportunidad de comentar prácticamente en directo la confirmación de la muerte de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah en Beirut, después de un ataque milimétrico quirúrgico por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, que gracias a un ataque aéreo lograron, a través de un misil antibúnker, localizar y implosionar, absolutamente destrozar, demoler el nido, el escondite en el que estaba tanto Nasrallah como buena parte de la cúpula militar de Hezbollah. Ayer lo comentamos en la última parte de la tertulia, pero es que, claro, han pasado ya algunas horas y creo que merece la pena profundizar en lo que puede suponer esto para el conflicto en Oriente Próximo y los siguientes movimientos. Lo cierto es que descabezar a Nasrallah ha sido una victoria brutal por parte del ejército israelí. Era el alma de Hezbollah, era el cerebro de Hezbollah y el principal aliado de Irán en toda la región. Lo cierto es que ahora hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar. Se espera, de hecho, algún tipo de reacción por parte del régimen iraní, pero a día de hoy lo que se sabe es que el golpe ha sido absolutamente certero y ha sido un golpe casi mortal para el funcionamiento, al menos a corto plazo, de Hezbollah. Javier, empezamos por ti. ¿Te estrenas? Bueno, pues yo no soy un geopolítico, pero vamos a ver, me voy a arriesgar a decir que primero, lo que estamos viendo desde hace bastante tiempo es a un Irán que, como se suele decir, ladra mucho y muerde poco, y yo creo que Israel ha decidido pasar directamente a la ofensiva y es una inversión de los términos en los que se estaba dirimiendo el conflicto de Oriente Medio, es decir, que siempre había una especie de tira y afloja en el que, por cierto, Estados Unidos había jugado un papel fundamental, que era prácticamente el que había forzado ese intente, digamos, ese tira y afloja en el que Israel estaba más o menos embridado. Parece que el vacío de poder que hay en Estados Unidos, porque lo hay, y es evidente que lo hay, y con Kamala Harris de vicepresidenta hasta que lleguen las elecciones más todavía, yo creo que Israel está aprovechando ese vacío para directamente invertir los términos de la política y del equilibrio de poder que había en la zona. No sé qué reacción puede tener Irán, seguramente dirán cosas que intenten asustar a viejas y bueno, pues lo de siempre, lo que lleva haciendo bastante, que yo creo que por eso Israel ya le ha visto el cartón a Irán, es decir, ha visto que habla mucho, pero que la capacidad ejecutiva de Irán sobre el terreno, más allá de sus aliados, precisamente a los que acaban de liquidar, no tiene de verdad una capacidad ofensiva. Hablan de la amenaza nuclear, de que si Irán podría tener una bomba, tal. Todo esto es literatura. Me recuerda mucho la forma de manejar de cara a la opinión pública, sobre todo no a los expertos, pues la guerra de Ucrania que tiene Putin, ¿no? Siempre con esa grandilocuencia: si ustedes hacen esto será el fin del mundo, si ustedes cruzan esta línea nos abocarán al apocalipsis, si ustedes tal. Es decir, el caso es que siempre están lanzando amenazas, pero lo que ocurre es justamente al contrario, que cuanto más hace el adversario, más debilidad práctica sobre el terreno muestra el enemigo. Yo creo que esto es importante entenderlo, no hay que tener demasiado miedo. Mario. Bueno, el arte de la guerra ha cambiado radicalmente y aquí se ha demostrado. En primer lugar, enhorabuena al Estado de Israel. La verdad es que ha sido un ataque, como bien has dicho, Manuel, quirúrgico. Total. Y de verdad que ahora la guerra se gana precisamente con movimientos de inteligencia y movimientos militares precisos, de una precisión donde hay que calibrar perfectamente el ataque. Descabezar a Hezbollah es una gran noticia. Es verdad que se reencabeza inmediatamente, fundamentalmente porque tiene apoyos y fundamentalmente porque existen muchos ramales, no solamente en el Líbano, no solamente en Irán,
Irán, sino en otros países donde efectivamente pueden existir células durmientes que se pueden levantar en cualquier momento y reorganizarse. Quiero recordar que la guerra, porque es una guerra constante que libra el Estado de Israel, la libra esencialmente contra dos poderosas organizaciones terroristas, Hezbollah y Hamas. Estamos hablando de una, pero también tenemos la otra, y además con apoyos diferentes y con legitimaciones históricas diferentes, porque nacen a principios del siglo XX ambas organizaciones, pero insisto, con movimientos realmente diferentes, apoyados en una visión fundamentalista y teocrática del poder por parte de los hermanos musulmanes, ¿no? A partir de este momento, ¿qué va a ocurrir? Hezbollah tampoco era una organización pacífica dentro del movimiento islámico. No era una organización pacífica. En la propia Siria, el papel político que jugó dentro de lo que fue el apoyo no a los chiitas, la verdad demuestra que incluso hay gente que en Siria está contenta porque se haya descabezado ahora mismo a Hezbollah, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. En Siria, en Líbano, ha habido una explosión de alegría en las calles en buena parte de Oriente Próximo. Lo cual demuestra que cuando el terror aprieta, por mucho que aprieten países que ejercen el terror, desde el punto de vista de la organización política, al final hay una especie de liberación, la espuma se libera, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Pero sí digo que en este caso, que se ha hablado mucho sobre el principio de proporcionalidad en el derecho de la guerra de Israel, lo que ha hecho Israel precisamente con esta intervención y la intervención de hace 2 o 3 semanas, haciendo explosionar los aparatos, los dispositivos móviles de una serie de personas vinculadas también al movimiento terrorista, Hamas en este caso, demuestra realmente cómo la guerra, si se dirige de una manera inteligente, de una manera precisa, al final consigue dar con los objetivos adecuados, ¿no? Inteligente no, muy inteligente. Muy inteligente. Quiero simplemente recordar, o sea, lo que ha pasado en los últimos 15 días, porque esto se ha reproducido básicamente en 2 semanas. A mí me parece una de las operaciones antiterroristas más exitosas de la historia. Espectaculares. Ha sido espectacular. 17 de septiembre. El 17 de septiembre, de repente, nos empiezan a llegar imágenes de gente que les empieza a estallar un aparato en la cintura, cuando están comprando en el supermercado, cuando están por la calle. Resulta que explotan miles de beepers, miles de buscas al mismo tiempo, buscas que habían sido manipulados previamente por los servicios secretos israelíes, por el Mossad, y que habían sido distribuidos entre las milicias de Hezbollah, y no precisamente para los soldados, sino para los mandos intermedios, que era la forma de comunicarse entre ellos a fin de operaciones logísticas sin que fueran interceptados a través de móviles por Israel. Utilizaban beepers, los famosos buscas, que era una tecnología antigua. Pues bien, estallan y prácticamente neutralizan a 4.000 militantes mandos intermedios. El 18 de septiembre, un día después, cuando todavía las milicias de Hezbollah se estaban recuperando estaban asimilando el golpe, estaban en estado de shock, empiezan a explotar walkie-talkies, que era la segunda derivada de la operación. Al día siguiente se desencadena una operación quirúrgica con misiles en algunas de las principales centros y sedes operativas de Hezbollah en Beirut. Y finalmente, en la madrugada del viernes, se produce la eliminación de Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah. Y de hecho, en las últimas horas, creo que designaron a un sustituto y en apenas 2 horas se cargaron al sustituto. Es decir, lo tenían ya controlado. Absolutamente brutal la operación, sin una baja por parte del ejército israelí. Y, hombre, estamos en guerra. Cuando dicen, no, hay población civil. ¿Pero de quién es la culpa de las bajas de la población civil? ¿Es la culpa de Israel o es culpa de los propios terroristas de Hezbollah que utilizan a la población civil como escudos humanos? Esa es la cuestión. Domingo. Sí, a ver, yo creo que hay dos elementos que hay que tener en cuenta y que a mí me hacen imposible dar como un pronóstico, pero sí un poco de contexto de lo que está ocurriendo. Lo primero es por qué se inicia todo esto y qué es lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo en los 2 años previos a los ataques del 7 de octubre es que Israel básicamente estaba llegando a acuerdos diplomáticos muy cercanos con todos los países árabes que estaban fuera de la órbita de Irán. Bueno, Irán no es un país árabe, digamos todos los países musulmanes, mejor dicho, que estaban fuera de la órbita de Irán. Prácticamente estaba en unas negociaciones, bueno, es que ya estaban llegando a acuerdos muy cercanos de todo tipo, comerciales, diplomáticos, con Arabia Saudí, con Marruecos lleva ya años también acercando posturas, que probablemente son los 2 países más relevantes desde el punto de vista diplomático, pues cada uno en su área, y yo creo que lo que se intenta con esos ataques de octubre por parte de Irán
es dinamitar esos acuerdos, complicar esos acuerdos, y que desde el punto de vista de la opinión pública de los países musulmanes, para los líderes de esos países sea muy complicado pues tener una foto con los líderes israelíes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? A mí la sensación que me da es que a los líderes de todos estos países, más allá de las declaraciones que puedan hacer, de pedir la paz, de hacer un poco pues de mediadores en estas cumbres o plantear algún tipo de solución, no les molesta especialmente lo que está haciendo Israel. La sensación que yo tengo es que todo lo que debilite a Irán, pues en Arabia Saudí, pues... Están aplaudiendo, claro, con las orejas. Vamos. Ponen así un poquito cara de, no, bueno, tenemos que hacer algo, pero en realidad están bastante contentos. Claro, es que Irán aspira a ser una potencia en la zona, y lleva tiempo haciendo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que es la rivalidad, yo digo siempre que es la rivalidad histórica más larga de entre dos países casi que conocemos. Hombre, los franceses y los ingleses han estado desde hace 1000 años peleándose, pero bueno, ya digamos parecen más o menos aliados. Y los japoneses y los chinos también. Pero junto a esas dos, yo creo que la tercera rivalidad histórica que secular, o sea, que es que no ves el fin, no ves cuándo empezó casi ni por qué, y sigue ahí, es Irán-Arabia Saudí. Suníes y chiíes. Sí, pero yo creo que si te vas a los persas también se estaban peleando, o sea, que va más allá. Y sí, ahí, ¿cuál va a ser el próximo movimiento de Irán? Pues es complicado. Yo estoy de acuerdo con Javier cuando dices que da la sensación de que hay mucha más retórica que realidad, que gritan mucho y hacen poco. Y hay dos opciones en esos. Uno, que asuman la realidad de su debilidad económica, tecnológica, de todo tipo. También existe el riesgo del animal herido que dice, pues a por todas, y lanza una especie de órdago. Yo estoy más en que va a ser la primera, pero la verdad es que no. Internamente tampoco tienen suficiente estabilidad como para ponerse muy gallitos, cuidado. El régimen de los ayatolás, que es un régimen atroz que gobierna Irán, bueno, pues desde la revolución iraní. Vaya cambio, fijaos, a mí también me sorprende, es que claro, es la importancia de conocer la historia. Líbano era conocida hace muy pocas décadas como la Suiza de Oriente Próximo. En Líbano eran valores absolutamente occidentales. La mayoría de la población libanesa era cristiana. Eran cristianos. Además, era un ejemplo precisamente de convivencia y de, digamos, de un estado religioso en ese aspecto, es decir, como... Sí, laico, decir, donde se convivía, vamos, era a todos los efectos era como un país occidental. Lo mismo sucedía en Irán. Ahora tú comparas la foto del pasado de Irán, las mujeres iraníes sin velo, vestidas con igual que las europeas, es decir, ¿y cómo es ahora que van con burkas? Es decir, esto es el efecto de la islamización de estos países. Que la gente no se lo cree también exactamente igual. Es un lugar donde de repente pues la gente lo que tiene ahora con los talibanes deben tener un agujero ya perfectamente hecho en el jardín o donde tengan para enterrar y desenterrar la televisión, porque cada vez que vienen, se han ido los talibanes, saca la televisión y la pueden ver y ya, porque no es pecado. Ahora cuando vienen otra vez, o las peluquerías, cuando se van los talibanes, hay colas y las calles están con montones de pelo que no hay donde meter, porque todo el mundo va a quitarse la barba. Cuando vuelven, todo el mundo otra vez barbudo. Pero es que es así, son una serie de, digamos, como arquetipos que la gente da como ciertos, que Afganistán es un lugar donde la gente siempre ha ido tapada, y no es así. Y donde tal, que no es verdad. Sí, de hecho, había un vídeo muy bonito y muy interesante que hacía precisamente eso, que iba poniendo imágenes, por ejemplo, siempre de mujer, porque era la que tenía los vestidos típicos o tradicionales más llamativos que el hombre suele ser bastante más soso. Y hicieron países de este tipo que piensas que van con burka y los vestidos originales de las mujeres, los tradicionales de su cultura, no tienen nada que ver con eso. Es decir, son coloridos, llenos, exalta la belleza de la mujer. Es decir, es una cosa siempre, cada una a su manera, con su propia cultura, lo exalta. Pero nos hemos pensado que hay dos mundos, uno en el que todo el mundo va cubierto y otro en el que, bueno, decadente y horrible, que es el occidental, donde se hacen cosas muy raras. El Líbano se representaba por el Valle de la Bekaa.
El Valle de la Bekaa era una especie de, efectivamente, Suiza en Oriente Medio. Y la verdad es que no solamente desde el punto de vista paisajístico, sino desde el punto de vista de lo que eran las ventajas sociales de desarrollo civilizatorio. En los años 70-80 pasa un fenómeno curioso. Por una parte, el mundo comienza a globalizarse en el sentido de que esos países comienzan a tener un contacto directo a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, de lo que está pasando en Occidente, con lo cual hay una occidentalización por mimetismo, pero a la vez se produce una regresión civilizatoria, o mejor dicho, se produce una regresión. Para mí el Islam nunca ha sido una civilización. Cuando empieza a hablar de pronto Zapatero, unos años más tarde, de la alianza de las civilizaciones, no entiendo, porque civilizaciones, evidentemente, para mí no es una civilización. Y eso es muy importante verlo, porque ese proceso de regresión, ese proceso de involución, no civilizatoria, sino social, se ha producido en los últimos 40, 50 años. A mí me parece muy bien ahora mismo subir fotos a redes diciendo queremos que hablen en voz alta las mujeres afganistanas. Pues esto hay que decirlo todos los días y a todas horas, ¿no? Estos días me doy cuenta de una cosa que está produciendo. Si achatáramos el mapa mundi a aquellos países de los que nos hacemos eco en los medios de comunicación, prácticamente la mitad del mundo no existiría. Y en la mitad del mundo ahora mismo hay sometimiento, autocracias, hay todo tipo de regímenes autoritarios. Y en este sentido muchas veces no somos capaces de analizar correctamente lo que está pasando, incluso en teocracias africanas, que están ahora mismo siendo absorbadas por el islamismo más radical. Más de la mitad la que está. Empezando por Mauritania, que tanto que vamos a esa tierra de moros, porque insisto, Mauritania es tierra de moros, como su propio nombre indica, pues la verdad es que se produce un fenómeno, ya digo, de astigmatismo en la visión política. Pero que quede claro una cosa, yo que viajaba por Casablanca, Rabat, yo recuerdo los años 80, 90, en el que veías mujeres con vaqueros, veías mujeres que iban a las discotecas, veías un proceso de cambio, total, pero de cambio absoluto. De modernización. Y ese proceso, si ahora vas a Tánger, curiosamente, pues hay ciertos equilibrios, depende del barrio, depende de la zona, o incluso si vas también a Rabat, pero empieza a haber una presión social muy importante, evidentemente inflamada por esta islamización que, insisto, no es un proceso civilizatorio, sino que es un proceso de regresión absoluta de las costumbres. Javier. Yo solo quería hacer un apunte, además algo que no se suele decir. Es decir, precisamente quienes están en la cima de este nuevo orden o que quieren imponer islamista son personas que hacen precisamente todo aquello que prohíben a los demás. Es que lo hacen, es decir, pornografía, ven toda la del mundo. Beben como cosacos. En los aviones, cuando pueden estar bebiendo. La profunda hipocresía habitual, ¿no? Ir con mujeres que no se tapan, sino todo lo contrario, al 100%. Sí. Es decir, ellos viven, y yo creo que el propio pueblo, esos pueblos, si supieran y tuvieran esas imágenes, que algunas hay, descaradas, de estas, incluso líderes talibanes, si tuvieran alguna, yo creo que habría que empezar a hacer ese tipo de contrarrevolución. Lo cierto es que Irán ha cambiado mucho, como comentamos antes, el Irán del Shah, que era un país occidentalizado, con valores occidentales, donde había libertad de expresión, donde la gente podía caminar y vestir como quisiera. Eso ha cambiado por completo con la revolución de los ayatolás, el régimen de los ayatolás, y luego sus vertientes, sus derivadas, con Hezbollah, con Hamas, atacando constantemente al Estado de Israel. Este golpe a Hezbollah por parte de Israel es un golpe directo al régimen iraní. Y el régimen iraní, ahí estamos todos de acuerdo, tiene sus particulares tensiones internas, en un claro declive económico, con fuertes tensiones a nivel político. Por lo tanto, está por ver cuál va a ser la reacción de Irán, que hay que recordar, Irán está en un proceso, su objetivo es tener armamento nuclear. En ese proceso está, cosa que Israel siempre ha dicho que no lo va a permitir, porque lo que quiere Irán es directamente borrar del mapa a Israel, como quiere también Hamas, por cierto. Precisamente para analizar esta cuestión, este último movimiento y sus posibles consecuencias, a mí siempre me gusta estar rodeado de los mejores, y uno, desde luego, de los mejores expertos en esta materia es Florentino Portero, que es historiador y experto analista en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Florentino? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy buenos días y muchas gracias por la presentación. Bueno, Florentino, ayer prácticamente pudimos dar en directo la confirmación de la muerte de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, por parte de las fuerzas israelíes. ¿Quién era Nasrallah? ¿Qué significa su eliminación
para la organización terrorista Hezbollah? Es un chico de origen humilde del Líbano, que muy pronto entra, diríamos, en religión, que tiene una vocación muy temprana por entrar en ese mundo, que es uno de los pocos chavales en ese momento que fundan Hezbollah siguiendo las instrucciones que están recibiendo desde Teherán. La fundación del Partido de Dios de Hezbollah es en la embajada de Irán en Beirut. Y este entonces chaval es uno de los jóvenes que está ahí y que no solamente promueve la fundación, sino que lo va a liderar. En ese sentido es uno de los responsables del primer gran atentado de Hezbollah, que es contra las fuerzas norteamericanas y francesas que estaban allí en el marco de Naciones Unidas para tratar de estabilizar el país. Ese primer atentado supone más de 340 muertos. Por tanto, podemos imaginarnos cómo en Estados Unidos se ha recibido la noticia. A partir de ese momento, él va haciéndose fuerte, entre otras razones, porque los otros fundadores van a ir muriendo en acciones militares, y él se convierte en el referente. Es, por lo tanto, la figura más significativa del chiismo militante, del chiismo islamista en Líbano, y es el hombre de Irán en Líbano. Dentro de lo que es el chiismo militante, venía siendo la segunda gran figura, después, como no, del Ayatollah Khamenei, que es en estos momentos el líder espiritual y por tanto el jefe para todos, el jefe político realmente de Irán. Era un hombre de 60 y pocos años, 61, 62 creo recordar, y desde luego pues era un hombre que generaba magnetismo político, que era un liderazgo indiscutible, un liderazgo carismático. Es una figura difícil, muy difícil de reemplazar, pero va a ser reemplazado, aunque me imagino que van a tardar, porque tengamos en cuenta que en el acto en el que muere este hombre, en el que es liquidado, muere lo que quedaba de alta dirección. Estaban todos reunidos en el búnker del cuartel general de Hezbollah en Beirut. Previamente se habían ejecutado a unos 4 o 5 personajes del alto mando de Hezbollah, y con el juego de los walkie-talkie y de los buscas hay unos 3.000 cuadros superiores de Hezbollah en el hospital en estos momentos. Por lo tanto, Hezbollah ahora necesita tiempo para poder reconstruirse, para poder nombrar quiénes son o designar quiénes son sus cuadros superiores, y a partir de ahí tratar de avanzar hacia la designación de alguien que asuma de verdad un liderazgo importante. La organización Hezbollah es una de las organizaciones, corrígeme si me equivoco, una de las organizaciones terroristas más grandes y mejor armadas del mundo, una de las milicias irregulares mejor armadas del mundo en cuanto a número de hombres, en cuanto a cantidad de cohetes, de misiles, de drones, debido precisamente a ese apoyo constante, financiero, militar, por parte del régimen iraní. Ahora, como bien comentas, Florentino, esta organización está descabezada, hay cierta anarquía. ¿Qué se puede esperar? Porque Israel parece que tiene claro que tiene que aprovechar este momento de debilidad para intentar completar en la medida posible sus objetivos militares. Claro, todo lo que ha hecho hasta la fecha Israel tiene en primer lugar el objetivo de descabezar, el segundo de disuadir tanto a Hezbollah como a Irán, demostrando que tiene una capacidad superior y que puede hacer mucho, mucho más daño. En tercer lugar, Israel ha hecho algo que estábamos esperando con mucha atención, porque era un dato clave, que es la movilización de reservistas. O sea, Israel no puede abrir un segundo frente sin haber cerrado previamente el frente de Gaza, y el frente de Gaza no se va a cerrar en los próximos meses. Por lo tanto, necesitaba tropa si quería entrar en territorio, y está movilizando en estos momentos a la tropa y están haciendo maniobras de penetración. El paso siguiente es entrar, pero ¿para qué? ¿Hasta dónde? Esas son las preguntas básicas. Pues una primera respuesta sería hasta el río Litani. El río Litani es un río que tiene un curso este-oeste en paralelo a la frontera. Es un espacio el que delimita en estos momentos bajo cobertura de una resolución de Naciones Unidas, razón por la cual allí hay una unidad, una misión de Naciones Unidas, de la que forman parte, por cierto, tropas españolas.
Bien, lo más probable es que las Fuerzas Armadas israelíes avancen hasta el Litani, se queden con todo ese colchón para impedir que Hezbollah siga almacenando armamento en la zona y siga lanzando ataques desde una zona tan próxima. Es decir, buscaría un colchón de seguridad. Una vez consolidado eso, entramos en lo que me imagino que es un debate en estos momentos abierto, tanto en el seno de la cúpula militar como en el propio gobierno, de si quieren subir bien en dirección Beirut, lo cual son muchos kilómetros, o el Valle de la Beca. Todo lo que sea superar el río Litani supone un riesgo enorme para Israel, porque Hezbollah tiene capacidad para establecer un conflicto de baja intensidad en toda esa zona, atacar continuamente las unidades israelíes y desgastar ese avance. Lo más prudente sería en estos momentos continuar con acciones muy cuidadas desde el aire, que implica un poco coste humano para Israel, pero mucho daño tanto en vidas humanas como en capacidad operativa para Hezbollah. Y desde luego seguir actuando como vienen haciendo en Siria para impedir la cadena logística que une Irán con Hezbollah, con Líbano. Yo no estoy evidentemente ni en la cúpula militar de las fuerzas israelíes ni en el gobierno, y no sé en estos momentos en qué están pensando, pero superar el río Litani supone riesgos importantes que Israel debería ser prudente a la hora de contemplar. Florentino, última cuestión. ¿Qué podemos esperar del régimen iraní? ¿Se espera algún tipo de respuesta? Porque evidentemente esto ha sido un golpe, un mazazo en toda regla al poder de los ayatolás, y por lo tanto van a tener que responder de alguna forma. ¿Se espera algún tipo de contraataque, de misiles contra suelo israelí? Creo, por las últimas informaciones que manejamos, que ahora mismo el nivel de alerta en Israel es máximo. Sí, lógicamente. Tanto Hezbollah como los hutíes que ayer creo que enviaron un misil importante, o como Irán en estos momentos se sienten tremendamente humillados. Irán además ha sufrido dos humillaciones fundamentales. Una, la ejecución de Soleimani, el general responsable de acciones fuera de territorio de la Guardia Revolucionaria, y más recientemente el del líder de Hamas, que se ocurrió salir de Qatar para viajar a un funeral precisamente en Teherán, y allí fue ejecutado. Bien, todo eso supone tremendas humillaciones. En estos momentos vemos dos cosas. Primero, hay un gobierno nuevo en Teherán. Ese gobierno, como todos los gobiernos, está preocupado por el fin de mes, y el fin de mes en Irán es muy complicado como resultado de las sanciones. Entonces este hombre estaba planteando reabrir la negociación con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, para, comprometiéndose a no avanzar, lograr el levantamiento de sanciones y de esta manera facilitar la entrada de divisas, la capacidad de comerciar y por lo tanto de aliviar la tensión. Naturalmente, con esta situación la posición de este dirigente es muy limitada. El poder real está en torno a la figura de Ali Khamenei y del Consejo que le rodea, y aquí nos encontraremos una fuerte tensión entre los que dirán, por encima de todo hay que garantizar la pervivencia de la propia revolución jomeinita en Irán, y los que consideren que por dignidad y por respaldo tanto a los aliados dentro del eje de resistencia de Hezbollah y de Hamas hay que actuar, hay que atacar a Israel. Yo me imagino que al final van a ganar los prudentes. Los que digan el tiempo en estos momentos es básico, no debemos asumir riesgos en estos momentos, tenemos que fortalecernos, tenemos que centrarnos en reestructurar y rehacer Hezbollah para que la batalla continúe, porque al fin y al cabo Israel está sufriendo un fortísimo desgaste. Israel tiene dificultad en su relación con los países occidentales, y porque gracias a buen trabajo de los iraníes y de Hezbollah y de Hamas, los dirigentes árabes tienen cada
cada vez más dificultades para apoyar a Israel. Entonces imagino que esta línea es la que se va a imponer. Habrá declaraciones muy contundentes, pero no creo que los iraníes se planteen mucho más. Estaremos muy, pero que muy atentos. Florentino Portero, historiador, experto, analista en relaciones internacionales. Un auténtico placer, como siempre. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, pues esta es la situación. Por cierto, que esto podría acabar ahora mismo si, como bien advirtió el primer ministro israelí en la sede de la ONU en Nueva York esta misma semana, Hamás depusiera las armas, se rindiera y entregara a los rehenes. Atentos. Esta guerra podría terminar ahora. Solo ocurrirá si Hamás se rinde, depone las armas y libera a todos los rehenes. Pero si no lo hace, lucharemos hasta el final, hasta lograr la victoria total. Hay que recordar que Israel lo que está haciendo desde hace un año es responder a un ataque salvaje contra población civil en su territorio por parte de Hamás. Y está respondiendo también a los misiles, a los cohetes, más de 9.000 que han lanzado las milicias de Hezbollah desde el Líbano justo después de ese atentado el 7 de octubre. Llevan 11 meses la población israelí aguantando el bombardeo constante de cohetes por parte de las milicias de Hezbollah. Yo me pregunto, porque claro, aquí la izquierda ha reaccionado llevándose las manos a la cabeza, condenando el golpe a Hezbollah. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si estuviéramos con un país al lado, un país vecino, que bombardeara a la población civil española? ¿Cómo reaccionaría el gobierno? Me pregunto yo, Javier. No, pero es que no se lo bombardean, es que están constantemente viendo qué pueden hacer que haga daño a Israel. Es decir, cavando túneles para ver si pueden llegar y forzar entradas secretas donde cometer atentados, lanzar misiles, cohetes todos los días. Es decir, evidentemente tiene razón los israelíes. Es decir, los que están en guerra no son ellos, son los otros. Es decir, ¿cómo queréis que no ataquemos, que no nos defendamos si estos señores quieren acabar con ellos? No paran, es decir, es que no se han parado en barras. Es decir, es que nosotros mañana decimos, muy bien, no, vámonos de Gaza, pero es que nos van a seguir masacrando. Bueno, de hecho, Javier, ya se fueron de Gaza. Sí, bueno. Es que llevan años fuera de Gaza. Gaza, gobernada de forma dictatorial por Hamás desde el año 2005, con plena autonomía. Allí no había tropas israelíes, ni había nada. Y lo que se ha dedicado Hamás es a aprovechar todo el dinero de la financiación internacional que recibe ese grupo terrorista para hacer túneles, generar cohetes y atacar a Israel. Inventar todo tipo de artefactos que maten y hagan daño al enemigo. Pero una cosa solo voy a añadir. Es decir, en el fondo lo que ocurre es que Israel, digamos, es nuestro país occidental en la zona. Ya está, es el único. Ya está. Y toda esa gente es de izquierdas. Entonces, el objetivo es todo lo que huela a capitalismo, a americano, a europeo, occidental, eso está mal, ya está. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con temas nacionales que nos afectan directamente. A continuación. Bueno, pues regresamos ya a cuestiones que ya nos tocan más de cerca y quería conocer vuestra opinión sobre esa manifestación que se produjo ayer en el centro de Madrid. Bueno, fueron manifestaciones a nivel internacional, pero el caso de Madrid es especialmente llamativo y destacable porque se congregaron miles de personas, no solo venezolanos, también muchos españoles, en la Puerta del Sol en apoyo a María Corina Machado, en apoyo a Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, y en contra de la dictadura de Maduro. Ha sido un respaldo importante por parte de la oposición venezolana, un acto de fuerza que contrasta con la posición que sigue manteniendo el gobierno de España y, más concretamente, Zapatero, que ha actuado como intermediador para que saliera Edmundo González de Venezuela. Mario. Bueno, Zapatero es el clandestino errante y no vamos a tener una posición nítida por su parte en ningún momento. Ahí el Partido Socialista está jugando una doble partida, la partida del pseudo reconocimiento, en este caso de Edmundo como presidente de Venezuela, como presidente electo, y por otra parte Zapatero manteniendo en la sombra esa posición indefinida de ambivalencia interesada, no solamente por sus intereses, sino también por los intereses de parte del clan socialista. Antes hablábamos
hablábamos de Israel y ahora estamos hablando de Venezuela. Esta es la diferencia entre la política retórica, la política performativa y la política ejecutiva. En el caso de Israel ejerce una política ejecutiva de resultados y en el caso, desgraciadamente, de Venezuela, no nos queda otra, evidentemente, en España. Desde luego, las personas de bien que defendemos la causa de la oposición venezolana, evidentemente estaremos apoyando constantemente este tipo de movilizaciones, pero desgraciadamente Maduro sigue. Maduro juega con el tiempo, Maduro juega con su persistencia, Maduro juega a sobrevivir, y a sobrevivir en una situación en que controla radicalmente todos los poderes en Venezuela. Hablábamos de que había muchos venezolanos en España, se están batiendo récord de venezolanos, ¿no? Cada vez llegan más. Ahora hay cerca de 350.000 venezolanos y en el primer semestre de este año han llegado 50.000. Muchos de ellos en Madrid. Muchos de ellos en Madrid, es decir, ahora mismo el barrio de Salamanca en Madrid es una combinación entre Polanco mexicano, Palermo argentino y Little Caracas, es la realidad. O sea, vas a una cafetería, a un restaurante y ahora mismo ya cuesta escuchar una voz extremeña, una voz aragonesa, ya directamente escuchas una voz mexicana o una voz caraqueña, ¿no? Dicho eso, tenemos que persistir, pero persistir es complicado, porque a veces en política, cuando arrancas como un caballo y paras como un asno, te encuentras con que toda la estrategia que desarrollas para intentar, de alguna manera, manifestar una opinión política, pues queda realmente difuminada. Hay que persistir, tenemos que convertir, desde luego, la causa en una causa ejemplarizante, pero insisto, desgraciadamente, y lo digo muy claro, si en algo ha fracasado la comunidad internacional, sobre todo la organización política de la comunidad internacional en los últimos años, es que más allá de manifestaciones y posicionamientos declarativos, hoy en Venezuela hay una autocracia y no tenemos armas ni capacidad, digo armas desde el punto de vista institucional, ni capacidad para subvertir esa situación, lo cual a mí me preocupa muchísimo. Hay unas declaraciones de las últimas horas de Borrell, el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ya diciendo abiertamente que la Unión Europea no va a reconocer a Maduro. Hombre, solo faltaría, ¿no? Pero no va a reconocer a Maduro porque es un dictador, ha amañado las elecciones, pero lo que me sorprende es que Borrell, que es socialista, que es el máximo responsable de Relaciones Internacionales de la Unión Europea, el socialismo aquí sigue sin hacer nada. No, ni lo va a hacer. A ver, yo tenía apuntado más o menos lo mismo. Yo creo que Maduro, desgraciadamente, está haciendo lo correcto desde su punto de vista. Está apostando, va a ganar. Lo digo sinceramente, yo soy muy pesimista, pero va a ganar. Él sabe que lo que tiene que hacer es resistir. El régimen, no solo Maduro, digamos, el régimen sabe lo que tiene que hacer es resistir y luego una segunda fase que va a ser repartir barriles. Ya ha empezado, ya hemos visto alguna gran compañía europea, española también, que ya ha ido allí, que si una concesión, que si un nuevo pozo, que si para nosotros ha sido, porque ha colapsado la producción petrolera en Venezuela, y ellos saben que la única manera de sacar eso adelante, y ahí hay mucha riqueza, cuidado, y los precios del barril están muy altos, es pues pedir a las compañías occidentales que vayan allí y les hacen una concesión. Luego a lo mejor dentro de 8 o 10 años se la expropian y luego entonces... O un año. O un año, sí, entonces vendrán llorando los empresarios y harán, ¡ay, fijaos lo que está haciendo! Por favor, ayudadme. Habría que ayudarles lo justito, por no decir nada, pero eso es lo que tiene que... O sea, el régimen, si yo fuera su asesor, le diría, haz lo que estás haciendo. Reprime, claro, dices, ¿tú qué quieres mantenerte? Reprime, resiste y reparte barriles a algunas compañías occidentales y te mantendrás ahí porque la comunidad internacional no tiene la suficiente firmeza. Es complicado, también es verdad. Probablemente una de las cosas que habría que hacer, porque digamos es más sencilla, sería unas sanciones económicas reales que impactasen directamente en la cúpula del régimen. Y es complicado, pero por ejemplo, ese Little Caracas que decías, venezolanos en Madrid hay de todo, hay buenos y hay malos. Hay bolivarianos Hay también. los que se han escapado de allí para que no les expropien y hay los que han estado robando durante décadas y ahora se han traído aquí para comprar el piso en el barrio Salamanca y limpiar lo que han estado robando. Entonces, perseguir ese dinero, digamos que minaría algunas de las fuentes de apoyo de Maduro. Tampoco lo veo muy claro, pero bueno, podría ser una de las formas. Pero es que además Venezuela, y cuidado con México, pero Venezuela es un estado fallido, ya es una especie de narcoestado ya prácticamente. Totalmente. Es decir, decía... Claro, es una otra tribu, cosa. es una banda. Es una banda criminal, una mafia. Que hablabas de hablábamos de autocracia, en realidad es que ya ni siquiera es una autocracia, es un narcoestado. Bueno, pues... ¿cómo desalojas eso? Si es que es puramente una banda de criminales que tiene el poder y que no quiere salir del poder porque su supervivencia económica también depende de eso.
Javier. Sí, bueno, muy brevemente. Yo, cuando convocaron las elecciones, y además vi la fecha en la que las convocaban casualmente antes de las estadounidenses, en fin, en ese vacío, ese momento de ínterin de vacío de poder, yo pensé que llegué a la conclusión de que las elecciones eran una trampa, iban a ser una trampa. Es decir, no porque no fueran válidas, no porque la gente no fuera a votar, sino simplemente porque el régimen consentía en las elecciones porque sabía que era una trampa. Primero, porque en ese momento en el que hubo una cierta esperanza y se relajó, incluso algunos miembros del régimen se relajaron, los cuadros secundarios y tal, y empezaron a transigir, pues hizo un poco el movimiento de Stalin, ¿no? Aprovechó Maduro precisamente para ver las partes más débiles de su propio círculo de poder y depurarlo. Depurarlo. Ha depurado el régimen, no ha depurado por dentro aprovechando las elecciones. Lo ha hecho, además. Es decir, tiene un más control, más cerrado y más fichado quién es y quién es cada uno. Luego, después, la comunidad internacional no puede hacer nada, por más que nos pongamos, porque la comunidad internacional no es una comunidad internacional, es una comunidad de parte. Luego está detrás China, que además hay que reconocer que China es el único país que sobre el terreno tuvo un grupo de observadores oficiales chinos en las elecciones y que certificó en 0, los resultados, sin actas y sin nada. A favor de Maduro, claro. A favor de Maduro, por supuesto. Es decir, que interviene dinero, bueno, pues también hay bancos chinos y hay sistemas de Bitcoin que están infiltrados y que manejan potencias como Rusia, como China, como Irán. Es decir, el mundo se ha vuelto muy complicado y la única forma que tienen los venezolanos de echar a este tío es, sinceramente, por la fuerza. Sí. Sobre esta cuestión hemos querido conocer la opinión de un analista, un columnista venezolano, Orlando Avendaño, acerca sobre todo la posición que mantiene el gobierno del PSOE respecto a Edmundo González y todo lo que está pasando en Venezuela, especialmente después de que la semana pasada el PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista, votara en contra, que es increíble que a estas alturas vote en contra, del reconocimiento como presidente legítimo de Edmundo González en el Parlamento Europeo. Y no solo en el Parlamento Europeo, también en el Congreso y también en el Senado. Esto es lo que nos contaba Orlando. Bueno, es una lástima que el gobierno de España aún no reconozca a Edmundo González como presidente electo, sobre todo luego de que Pedro Sánchez hiciera esta postura impostada de estar diciendo que Edmundo González era un héroe y que España lo recibía y que España es solidario con la disidencia. Pues si fuera solidario realmente con la oposición, yo creo que se apegaría a los hechos y la verdad es que Edmundo González Urrutia ganó el 28 de julio con casi el 70% de los votos. Edmundo no se asila o no se exilia en España porque le parezca un país maravilloso, porque en Madrid se coma muy bien. Él estaba en la Embajada de Países Bajos, y de la Embajada de Países Bajos, luego de las peores amenazas que se puedan imaginar, como el mismo Edmundo González lo asoma, pues él termina llevándolo a la Embajada Española. ¿Y por qué el régimen permite que se vaya a la Embajada Española? Pues porque le convenía que fuera España el país que lo exiliara. ¿Y por qué Zapatero opera para que Edmundo González se exilie? Porque le conviene, porque no lo está salvando, sino porque está ayudando al régimen a ver cómo neutraliza a Edmundo González. Y por eso es que para lograr su salida, pues en la embajada, en la residencia del embajador de España en Caracas, es que lo hacen firmar todo tipo de documentos y lo graban y utilizan toda una serie de maniobras para mantener la extorsión. Finalmente lo sacan a España, custodiado por el gobierno español, en una locación de la que solo sabe el gobierno español. Primero no le permiten, como parte del compromiso, no le permiten hablar con la prensa. Es decir, es un exilio controlado porque el acuerdo, el compromiso es que lo vas a ayudar a salir, pero porque lo vas a neutralizar. Ahora, afortunadamente Edmundo González Urrutia sabe muy bien las circunstancias y está buscando trascender el exilio de España, ¿no? Y trascender las circunstancias y hablar con la verdad y denunciar lo que ha ocurrido.
pero está en una posición muy, muy delicada. Bueno, y también, como no podía ser de otra forma, le hemos querido preguntar sobre la posición concreta, el papel que juega Rodríguez Zapatero en toda esta cuestión. Es deplorable y es parte de lo que sabíamos de Rodríguez Zapatero desde hace muchos años. Rodríguez Zapatero es un empleado de la tiranía de Maduro, es un operador del régimen de Maduro. Él mismo reconoce su papel como alguien que se involucró en las conversaciones. Él habla de mediar, él no medió, él operó explícitamente para sacar a Edmundo González y fue parte de las extorsiones. Él interviene justamente luego de que le emiten la orden de captura contra Edmundo González, la Fiscalía venezolana. Obviamente interviene tratando de venderse como si fuera a salvar a Edmundo, pero realmente lo que hace es contribuir. Él es el good cop, el policía bueno, en una dinámica de policía malo, policía bueno que le aplicaron a Edmundo. Por un lado te estaban amenazando, por un lado te estaban diciendo todas las peores cosas posibles para que te vaya, y por el otro lado tenías a Rodríguez Zapatero haciéndote ofertas por parte del gobierno español que eran bastante atractivas en ese momento de persecución. Zapatero está completamente involucrado con la tiranía. Hay reportes de que su relación es financiera, su relación va mucho más allá que simplemente afinidad ideológica o lo que sea. Entonces, pues yo creo que podríamos decirlo, Zapatero es un agente del régimen chavista y parece que también representó los intereses de Pedro Sánchez en esta movida. Zapatero es un agente del régimen chavista. Esta es la conclusión a la que llega el periodista columnista venezolano Orlando Avendaño. Hay que recordar que Julio Borges, exiliado, opositor exiliado venezolano en España, dijo hace muy pocos días que Zapatero había estado junto con los hermanos Rodríguez directamente presionándole, amenazándole para que saliera de Venezuela. Mario. Bueno, la posición de Rodríguez Zapatero hay que analizarla desde dos perspectivas. Si realmente la adhesión al régimen es por razones ideológicas o por razones, vamos a decir, de interés económico o interés personal. Evidentemente por razones ideológicas, en una persona como Rodríguez Zapatero, que ha hecho no del relativismo, del nihilismo su principal bandera, pues la verdad es que no me lo creo. Efectivamente, Maduro no representa a la izquierda europea, representa a la izquierda biliosa de Sumar, a Monedero bailando en una tribuna, pero evidentemente no representa a otro tipo de socialdemocracia en Europa. Por consiguiente, tiene que haber intereses comerciales evidentes. Yo recuerdo, siendo secretario de Estado, que me vino a ver Rodríguez Zapatero y acababa de venir de Venezuela. Y le digo, pero viajas mucho a Venezuela. Y dice, ya bueno, entonces viajaba era el año 2017, me vino a consultar unas cosas. Digo, mira, viajas bastante. Y estaba diciendo, estoy constantemente yendo y viniendo. A ver, el que va y viene constantemente a Caracas no lo hace por una razón, vamos a ver, de misionero político, sino de comisionado político. Permíteme un chorizo y el que viaja constantemente a República Dominicana, como 34 veces, voy 40. Voy a contar por qué vino, para que veáis la paradoja y la hipocresía. Vino para ver si podíamos trabajar en la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de contratos. Y yo pensé en aquel momento, pues las cláusulas sociales las estás aplicando tú en Venezuela, con tu trabajo diario en Venezuela, ¿no? Esa es la realidad. Esto está causando un daño al Partido Socialista y ahí hay que atacar constantemente. Y la oposición en esto creo que lo está haciendo bien, percutiendo, tanto el Partido Popular como Vox, percutiendo fuerte, evidentemente, en la rodilla para que caiga finalmente el Partido Socialista en este tema, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Por cierto, recuerdo, estáis desayunando, porque yo aquí, claro, dirigiendo el cotarro no me da tiempo, pero vosotros veo que le estáis dando bien a la manteca. Hombre. Gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en la calle Orense, y también con servicio a domicilio. Pastelerías Saúl. Como digo, hacemos una pequeña pausa, retomamos el tiempo de tertulia y ya de paso nos servimos un café. Bueno, pues ya estamos de regreso en el tiempo de tertulia y hemos reservado esta última parte del tiempo de tertulia para hablar sobre un problema que ya no es un problema, es un problemón, y es un problema cada vez más grave que afecta cada vez a más gente, especialmente a los más jóvenes y a las rentas bajas y a las familias que cada vez lo tienen ya no difícil, sino prácticamente imposible para poder alquilar una
vivienda en este país. Y para ello contamos con Paloma Martín, que es senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar con vosotros en el programa. Pues encantados de que estés con nosotros porque ahora mismo, esta misma semana, ha habido noticias al respecto, ha habido novedades, una nueva ofensiva por parte del Gobierno a raíz de la aplicación de la Ley de Vivienda, que dice, vamos, que el Gobierno reconoce que hay un problema con la vivienda, que cada vez es más caro alquilar, cada vez es más complicado, pero que la culpa no es del Gobierno, a pesar de que llevan 6 años gobernando, que la culpa es del Partido Popular o de Vox, que la culpa es de las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda, que la culpa es de los propietarios, de los especuladores. Bueno, Paloma, ¿de quién es la culpa? Sin ninguna duda, del Gobierno. Es más, con Sánchez la vivienda se ha elevado a la segunda preocupación de todos los españoles. Ha sido este verano. Y claro, los votantes socialistas también se preguntan, ¿no? ¿Qué está haciendo el Gobierno? Buscan en el Partido Popular las respuestas. Lo que ha hecho la ministra esta semana es muy criticable. Nosotros le hemos exigido una rectificación inmediata porque ha venido a decir que las comunidades autónomas no están aplicando la Ley de Vivienda y eso es un auténtico despropósito. Porque la Ley de Vivienda que ellos pactaron, el PSOE, con sus socios de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña y de Podemos, es la que está estrangulando el mercado de la vivienda. Y esa Ley de Vivienda es la que da capacidad a las comunidades autónomas para que apliquen o no las zonas de mercado tensionado. Y comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra, las 3 gobernadas por el Partido Socialista, no han declarado zonas de mercado tensionado y están cumpliendo la Ley de Vivienda porque es una potestad. Lo que está haciendo el Gobierno es estrangular el mercado de la vivienda que tiene precios récord nunca vistos. La Ley de Vivienda, hay que recordarlo, la aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez, creo recordar, en mayo del año 2023, por lo tanto se lleva aplicando más de un año. Es una ley que, lógicamente, establece una serie de criterios y de medidas para intentar controlar, fijar el precio de la vivienda en lo que se consideran zonas tensionadas. Pero hay que recordar que la competencia en materia de vivienda es de las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo que hace la ley es: comunidades autónomas, aquellas que quieran fijar el precio del alquiler por debajo del precio de mercado, pueden declarar determinadas zonas, determinadas ciudades como zonas tensionadas y limitar el precio. Pero eso queda a voluntad de cada comunidad autónoma. Creo recordar, corrígeme si me equivoco, Paloma, que hasta el momento solo hay una comunidad autónoma que está aplicando de forma taxativa la Ley de Vivienda, este control de precios: Cataluña. Y el resultado ha sido desastroso. Ha desaparecido la oferta. Cataluña es donde más está subiendo el alquiler, donde hay menos oferta de alquiler. De hecho, los últimos datos de los que tengo conocimiento por parte del Observatorio del Alquiler, de media, de cada vez que sale un piso de alquiler al mercado en Cataluña, hay más de 300 personas interesadas. Y en el caso de Barcelona, hasta 3.000 personas interesadas. Es decir, no hay oferta. El desastre está siendo brutal. Su aplicación, la aplicación de la Ley de Vivienda en Cataluña, es un desastre. Así es. El Gobierno primero estableció en 2022 un control de precios para decidir a qué precio podían actualizar las rentas en el 2%. En 2023 lo pactó con Bildu, el control de los precios, la intervención del mercado. Y para 2024 lo blindó en la Ley de Vivienda. Blindó un incremento del 3%. Pues bien, desde la aplicación de la Ley de Vivienda se han incrementado los precios un 13%, desde la aplicación de la Ley de Vivienda, en contra de lo que dice la propia Ley de Vivienda. Pero no solo eso, sino que se ha desplomado la oferta un 32%. ¿Esto por qué sucede? Porque más del 90% de las casas que están en alquiler pertenecen a pequeños ahorradores. Son familias que a lo largo de toda una vida han dedicado sus ahorros a comprar una vivienda para ponerla en alquiler y tener un complemento a su pensión. Y estas personas lo que quieren es seguridad, es tranquilidad, es tener pues la sensación de que va a llegar a final de mes, van a poder completar su renta y no quieren problemas. Y lo que está sucediendo es justo lo contrario. Las familias, cuando ponen en alquiler una vivienda, tienen la inseguridad de que pueden quedarse inquiocupando, que es ese término que se ha acuñado y que se ha incrementado el número de personas que alquilando una vivienda dejan de pagar el alquiler. Y eso también deriva de la Ley de Vivienda. ¿En qué sentido? Pues que la gente alquila
pasa unos meses, deja de pagar y como prácticamente no tiene consecuencias, pues permanece en la vivienda hasta un tiempo de 21 meses de media, en algunos casos se alarga 3 años. Y esto lo que está suponiendo es que la ley de vivienda establece unos parámetros de vulnerabilidad tan altos, que cualquier familia se considera vulnerable y es prácticamente imposible que deje la vivienda. Por lo tanto, cuando el ciudadano ve que se interviene el mercado con el control de los precios y que además un ocupa o un que ocupa tiene más derechos que un propietario, pues lo que hace es retirar su vivienda del mercado. Por lo tanto, son 3 factores que van de la mano. Si tú intervienes el mercado, la oferta se reduce, se disparan los precios y además tienen más derechos los ocupas que los propios propietarios. Paloma, de esto han hecho un auténtico asunto el Gobierno y sus socios. El Gobierno no reconoce ningún tipo de error. Como bien estás comentando, el mercado del alquiler está intervenido en España prácticamente desde la pandemia, que se aprobaron este tipo de medidas, prohibición de desahucios por impago, impunidad absoluta para los ocupas, control de precios, porque el hecho de que el Gobierno te impida revalorizar el alquiler de la vivienda al precio que tú consideres, que sí, incluso por debajo de la inflación, es un control de precios. A ello se le suma las restricciones de la ley de vivienda. Bueno, nada ha funcionado, todo se ha agravado, cada vez el alquilar es más caro, cada vez es más difícil, cada vez hay menos oferta, pero la respuesta del Gobierno, y especialmente de Sumar, es es que no se ha intervenido lo suficiente y ahora están proponiendo, en primer lugar, hacer obligatorio, que no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto, hacer obligatorio la aplicación de la ley de vivienda, incluso a aquellas comunidades autónomas que no quieren aplicarla, mediante la eliminación de fondos públicos o la reducción de fondos públicos. Quiero saber tu opinión al respecto. Y Sumar se ha descolgado ahora con una propuesta que a mí me parece una auténtica locura, que es prohibir la venta de casas en las ciudades para invertir con el fin de ponerlas en alquiler. Es decir, que tú solo vas a poder comprar casa si es para vivir en ella. Paloma. Pues lo que tiene que hacer la izquierda es sacar sus manos de las propiedades de la gente. Eso es lo primero, porque en una economía de libre mercado, en una democracia avanzada como en la que vivimos, lo que tenemos que hacer es respetar a la gente, que con el sudor de su frente, que a lo largo de una vida entera de trabajo tiene unos ahorros y puede comprar su segunda residencia o puede comprar una residencia, una vivienda para alquilarla y tener un complemento a su renta. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es sacar las manos de las propiedades de la gente. No pueden obligar a las comunidades autónomas a establecer zonas de mercado tensionado, porque las competencias de vivienda son autonómicas. Por eso, el Gobierno, para que no tumbaran la ley en el Constitucional, tuvo que poner la potestad en la ley de que las comunidades autónomas pudieran o no declarar zonas de mercado tensionado, porque por eso es de enorme gravedad, ¿no?, que la ministra haya dicho esta semana que las comunidades autónomas están incumpliendo la ley. No, la están cumpliendo dentro de la potestad que da la ley. Y luego, bueno, pues Sumar y en general todos los socios del Gobierno, pues cada día nos sorprenden, ¿no?, con una medida que todavía ayuda a estrangular un poco más el mercado de la vivienda y hacerla inaccesible. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una oposición, como estamos haciendo en el Congreso y en el Senado, total a las medidas que están proponiendo desde la izquierda radical que nos gobierna, presentando leyes como la ley antiocupación que llevamos al Senado y que aprobamos y que tiene paralizada desde el mes de febrero en el Congreso, porque la presidenta del Congreso no le da trámite a esa ley que supone el desalojo de los ocupas en 24 horas. Pero también con reformas como las que estamos trabajando desde hace 3 meses desde el Partido Popular para reformar la ley de vivienda y la ley del suelo, para quitar todos esos nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda, que es lo que se necesita. La verdad, estamos en precios récord de vivienda. Se ha incrementado el precio un 32%. Esto tiene que tener alternativas. Se ha elevado a la segunda preocupación de los españoles el tema de la vivienda con Sánchez de presidente. Y muchos votantes socialistas están mirando al Partido Popular y preguntando qué soluciones ponemos encima de la mesa. Javier y Mario. Bueno, hay una cosa, me parece que esta es la línea que hay que llevar. Aquí el problema básicamente es la sobreregulación, la sobreintervención. Y voy a dar un dato que a mí me parece que, para no ser un país tan anumérico, porque a veces los números no mienten, están ahí. Es decir,
cuando siempre que hablamos de algún tipo de reforma para poder convertir la vivienda en un legítimo instrumento de inversión, de capitalización, de lo que fuere, como puede ser cualquier otra cosa, como invertir en oro, vamos a decir una cosa clara, hablan de los fondos buitre, ¿no? De los fondos buitre y tal, como si fueran los que manejan el mercado, los que tensionan el mercado. Mentira. No es cierto. Mentira. El mercado de la vivienda de propietarios es el 96% el pequeño propietario. Esa es la realidad de los datos. Es decir, abrumadoramente el particular, que tiene legítimo y perfecto derecho a invertir o comprar o tener una o dos o tres casas si puede. Y las que pueda, es decir, cada uno hace lo que le da la gana con su dinero, ¿no? Si cumple luego con lo que hay que cumplir, con la legalidad, en fin, y tal. Y eso hay que decirlo muy claro. Lo segundo, y por poner el balón en su sitio, es decir, yo estoy convencido que el sector de la vivienda, y además hay un ejemplo que es paradigmático, que se puede estudiar de lo que puede ser el horror del futuro, es California. Podemos ver lo que ha pasado con la vivienda en California, que es algo de verdad pavoroso, pavoroso. Y no ocurre precisamente porque la vivienda la manejen especuladores, que luego aparecerán, porque si ponen reclamos para especular de la peor manera, pues lógicamente van a aparecer. El problema de la vivienda es la sobreregulación, los sobrecostes. Ahora estamos también con la cuestión, bueno, en este caso usted está, digamos, en eso de la sostenibilidad, por ejemplo, sobrecostes de certificados energéticos en origen, pero no solo de los que vemos cuando tú compras una vivienda, sino del que los construye. La certificación de materiales que tienes que emplear. Es decir, desde las pinturas, los aislantes, los cerramientos, los enchufes, es decir, todo eso, y además de la energía encarecida, ha convertido la construcción de vivienda más el suelo, que hay que abrirlo y liberalizarlo sí o sí al 100%, pero para que se pueda construir no solo en las grandes ciudades, que también eso es el problema, que es lo que hace también dispara el precio, porque si tú metes ahora 100.000 viviendas nuevas en Madrid, no vas a abaratar el precio, lo que vas a hacer es que más gente quiera venir a Madrid y eso a su vez, esa demanda va a tensionar todavía más el mercado. Hay que intentar que se construya en los alrededores, en Ávila, es decir, hay que abrir para que todo el mundo tenga una opción de dónde vivir. Yo lo veo así, no soy un experto. Sí, la verdad es que tienes mucha razón, ¿no? Has puesto ejemplos claros, también otras ciudades como Berlín o aquí en Cataluña ya anuló el Tribunal Constitucional la intervención del mercado del alquiler en Cataluña y supuso en el tiempo que se estuvo aplicando la disminución de las casas para alquilar y el incremento de los precios. Pero es que además el gobierno tenía la obligación de conocer qué dicen todos los expertos económicos, porque todos los expertos coinciden en lo mismo. Intervenir el mercado solo tiene un efecto y es reducir la oferta y por lo tanto se incrementan los precios. Lo ha dicho FEDEA, el Instituto de Estudios Económicos Avanzados, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional. Hay una claridad unánime en decir que el controlar los precios al final lo que hace es dispararlos. Y efectivamente el suelo es la materia prima sobre la que se levanta la vivienda. Por lo tanto, hay que poner suelo en el mercado y sobre todo suelo del que también tienen las administraciones públicas improductivas. Es decir, el gobierno a través del SEPES es uno de los mayores dueños del suelo de España. Tiene una empresa pública exclusivamente destinada a gestionar los suelos y por lo tanto tiene la obligación de activar esos suelos. También las comunidades autónomas, los ayuntamientos tienen suelo improductivo, suelo que está vacante, que estaba previsto para una finalidad que no se ha cumplido y que pueden dedicar a otro fin también público como es construir vivienda asequible. Y comunidades autónomas donde gobernamos, ese esfuerzo se está haciendo. Hicimos en la Comunidad de Madrid el Plan Vive, ha hecho el Plan Vive, Andalucía está empezando, Valencia, es decir, hay modelos que te permiten poner suelo público a disposición de la iniciativa privada para que construyan vivienda, la gestionen en alquiler durante 70, 80 años y luego revierta esa propiedad en manos de la Administración. Hay fórmulas de conseguir vivienda asequible. Bueno, en primer lugar agradecerte, Paloma, que estés aquí. Soy consciente del gran trabajo que están haciendo y por lo tanto que sigáis en ese trabajo, que desde luego si sale bien será por el bien de todos, evidentemente. Y maravillosa que haya políticos que den noticias de que haya trabajo. Y Paloma en ese sentido es una especialista en trabajar constantemente y lo sé bien, porque hemos compartido horas de trabajo y horas de vuelo, ¿no? Y por añadir un tema respecto al comentario que ha hecho la izquierda y el gobierno español, no se pueden condicionar los fondos a las comunidades autónomas en función de la aplicación o no, o mejor dicho, en función de si realmente reconozco zonas tensionadas o no en las comunidades autónomas. Eso no solamente es inconstitucional, sino que raya la prevaricación. Es decir, una comunidad autónoma
cuando tiene una competencia la ejerce libremente y efectivamente, como decía Paloma, si no se quiere ejercer, se está cumpliendo con la norma, toda vez que es una potestad y como toda potestad discrecionalmente se puede ejercer o no ejercer en función de las decisiones políticas que se tomen. Para que todo el mundo lo tenga claro, porque aquí siempre suele haber una discusión sobre las parcelas competenciales. Yo he sido subsecretario del Ministerio de Fomento y he regulado parte de esta materia. Para intentar desregular, por cierto, eso de la regulación para desregular siempre era una cuestión tensa desde el punto de vista conceptual, ¿no? El Estado tiene competencia para regular en materia de suelo y tiene competencia para regular en materia de alquiler, porque forma parte del núcleo del derecho civil. Y ahí es donde efectivamente entiendo que el Partido Popular está haciendo un trabajo de desarrollo de esas materias que forman parte del grupo normativo, ¿no? Pero aquí hay que distinguir dos tipos de actividad, lo que es la compraventa y lo que es el alquiler. Lo primero que tiene que decir un liberal, y yo en este sentido me declaro siempre un ferviente liberal y tengo esta penitencia que arrastro desde hace muchísimos años, es que yo no le voy a decir a una persona si tiene que comprar o tiene que alquilar. La izquierda española es tan dirigista y es tan intervencionista que su paradigma parte de decirnos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo y dónde tenemos que hacerlo. Por consiguiente, yo decidiré qué es lo que tengo que hacer. Es cierto que el mercado de compra-venta está imposible. Es decir, el mes de julio, lo sabes, Paloma, se ha incrementado un 19% las compraventas en España. Había caído, es verdad, en los 2 meses anteriores, ya ha habido un ajuste seguramente metodológico en el mes de julio, pero los precios están imposibles. Comprar en Madrid es imposible, y ahora veremos eso. Pero en el caso del mercado del alquiler, por ejemplo, bastaría, y me consta, porque yo en su momento en el Congreso lo hacía y lo estáis haciendo ahora en el Congreso y en el Senado, con introducir las medidas necesarias para dotar de seguridad al propietario. ¿Y dónde? Fundamentalmente en ese concepto que se ha acuñado, también por parte de cierta teoría pseudoeconómica, que es de la inquiocupación. Si un pequeño propietario, que sus fondos los ha, vamos a decir, asimilado en renta patrimonial, no quiere alquilar, porque precisamente sabe que en un momento determinado, por vía fraudulenta, alguien va a alquilar y dentro de 6 meses va a dejar de pagar, y eso se convierte realmente en que el propietario sustituye al Estado en la función asistencial y social, otra cosa que de la izquierda que es absolutamente ininteligible. La política social, que también llevé yo en este país durante 2 años, es competencia del Estado y de las comunidades autónomas, que son los que realmente tienen que cubrir las necesidades, como dice la izquierda, habitacionales, no las tiene que cubrir el propietario. El propietario no tiene que sustituir al Estado o a las consejerías de servicios sociales en la prestación de los correspondientes servicios sociales. Pero mi pregunta es, yo sé que es difícil, Paloma, porque este es un tema y tú lo conoces muy bien. El problema son los tiempos. El problema son los tiempos. En materia de alquiler, con que entre en vigor inmediatamente una prohibición de la inquiocupación, ya veréis cómo bajan rápidamente porque hay más oferta de alquiler. El problema es en la compraventa. Es decir, cambiar de un paradigma intervencionista a un paradigma puramente liberal no se produce de manera inmediata, más cuando hemos visto que los incentivos fiscales no han funcionado correctamente a lo largo de los últimos 40 años. Entonces, ¿qué medidas de inmediata aplicación queremos aprobar o queréis aprobar ahora mismo en el área correspondiente del Partido Popular? ¿Y qué impacto podrían tener inmediatamente en el mercado? Porque la gente no puede esperar. Quiero recordar que desde el Partido Popular, corrígeme si me equivoco, Paloma, estáis trabajando en un proyecto, en un paquete de medidas precisamente para dinamizar el mercado de la vivienda y concretamente el mercado del alquiler, con el fin de contrarrestar las políticas intervencionistas y fracasadas que ha puesto en marcha el Partido Socialista con Sumar. Sí, efectivamente. Nosotros llevamos meses trabajando en una ley reformista para modificar hasta 4 textos normativos, entre ellos la ley del suelo y la ley de vivienda. Ambas leyes suponen un freno en este momento a la construcción y a la rehabilitación de vivienda. La ley del suelo porque no se da seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de hacer su planeamiento municipal, que años después es anulado por los tribunales y supone la nulidad en cascada de todo lo que se ha desarrollado conforme a aquel planeamiento que ha sido anulado, y está suponiendo que haya 2 realidades diferentes, ¿no? La física, el desarrollo de la ciudad, y luego la jurídica, que años después anulan los tribunales, y entonces genera una enorme inseguridad, y ya sabemos que la inseguridad es el cáncer de la inversión. Pero luego tenemos la ley de vivienda, y en la ley de vivienda, que es la que ha aprobado Sánchez hace 15 meses, que está en vigor, es la que de verdad ha estrangulado el mercado del alquiler y ha evitado que se invierta en construcción de vivienda nueva y en rehabilitación. Por lo tanto, tenemos que
echar a andar la reforma de las dos leyes, de la ley del suelo y de la ley de vivienda. Y esto se complementa con unas propuestas que hemos hecho desde el Partido Popular, las presentamos en el mes de abril, un plan Más Vivienda con 16 medidas concretas que están orientadas precisamente a poner suelo en el mercado, a fomentar la construcción de vivienda asequible, también a luchar contra la ocupación y la inquiocupación con desalojo en 24 horas. Es que hay que tener en cuenta que con Sánchez de presidente ha llegado a incrementarse la ocupación ilegal hasta el 39%. No. Es que se cometen entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas al año relacionados con la ocupación. Es que los procesos de desahucio, como ha blindado a los ocupas, han pasado de sustanciarse en 11 meses de media a sustanciarse en 21 meses de media. Eso sí, sus 183.000 viviendas que prometió, nadie sabe dónde están. Y eso sí, ahora, si me permites, termino, Manuel, con la primera reflexión que ha hecho Mario. Dice, oye, ha amenazado a las comunidades autónomas diciendo que no les va a dar fondos para vivienda. Claro, porque necesita cubrir el cupo separatista. Con el cupo separatista se podría invertir para construir 100.000 viviendas en España. Fijaros, 100.000 viviendas del cupo separatista y las 183.000 viviendas que ha prometido Pedro Sánchez, nos acercaríamos con mucho a la demanda de vivienda que hay, a la necesidad de vivienda que tenemos en estos momentos en España. Paloma, ¿cuándo tenéis previsto presentar ese paquete de medidas ya oficialmente? Que veamos el detalle de este paquete de medidas. ¿Cuándo aproximadamente? Ya sé que Feijóo ha anunciado en las últimas horas que las próximas semanas, pero concrétame un poco más. Imagínate que estuvieras en el sector privado como yo y te ponen una fecha. Mira, y tienes que ha sido, o sea, lo ha dicho el presidente, en las próximas semanas, y seréis de los primeros en enteraros. Bueno, y este paquete de medidas, porque es muy importante, yo coincido con Mario que básicamente para dinamizar el mercado del alquiler, fijaos lo que ha sucedido en Argentina. En Argentina existía lo mismo que existía en España y que existe en España con Sánchez. Había control de precios y había prohibición de desahucios. ¿Qué hizo Milei? Eliminó esas dos medidas. La oferta de vivienda en alquiler en Buenos Aires se ha disparado se ha multiplicado un 200% y las rentas se han reducido de forma sustancial. Bastarían con esas dos medidas: proteger al propietario, facilitar los desahucios en caso de impago y en caso de ocupas, y liberalizar los precios. ¿Dentro de este paquete de medidas que está preparando el Partido Popular va a haber medidas a este respecto? Por supuesto, nosotros ya hemos dicho que vamos a derogar los aspectos más lesivos de la ley de vivienda, y entre ellos está la potestad de las zonas de mercado tensionado y el control de los precios, que es lo que de verdad está estrangulando el mercado. Y seguridad jurídica para el propietario. Sí, medidas contra los ocupas y contra la inquiocupación. A través de la reforma de la ley del suelo, una reforma que ya presentó el Partido Popular hace unos años en el Congreso, que no pudo salir adelante porque no teníamos los votos suficientes, y lo que queremos es dar esa seguridad jurídica. Bueno, Paloma, pues estaremos muy atentos a este paquete de medidas. Paloma Martín, senadora vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Pues hoy preguntábamos, ¿qué te parece que la izquierda española condene el golpe a los terroristas de Hezbollah? Dábamos 3 opciones: bien, porque no es la solución; mal, porque son los enemigos; o normal, porque son sus aliados. Y ha ganado esta última opción con el 86% de los votos. Y también nos han dejado los oyentes sus opiniones a nuestro número de teléfono. Buenos días, soy Santiago. En cuanto a la pregunta de hoy, me parece que esta jugada de Israel es una obra de arte. Es una obra de arte increíble, de película de James Bond, pero avanzado. Impresionante. Felicidades a Israel y esperemos que nuestro presidente, el tal Sánchez, tenga el pico cerrado y no meta la pata. Buenos días. Al principio me iba a decantar por la tercera opción. Normal, son sus aliados, pero no es normal que alguien no condene al terrorismo, pero lo estamos sufriendo en España. Los tenemos en el gobierno. Me decanto por la segunda. Mal, son los enemigos. Me alegro mucho de que Israel haya acabado por fin con la cucaracha más grande y más asesina de Hezbollah, su líder. Fuerza para Israel y viva Israel. Bueno, pues hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes. Casi un 90% de nuestros oyentes coinciden en que la izquierda española no condena el golpe a Hezbollah porque son sus aliados, son los aliados del terrorismo islamista. Esta es la triste realidad. Domingo Soriano, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Mario Garcés. Un placer. Muchas gracias. Y Javier Venegas, bienvenido hasta tu casa una vez más. Estoy emocionado, se me saltan las lágrimas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos vosotros, muy atentos porque a continuación seguimos con secciones. Vamos con Nuria Richard para hablar sobre la ONU y los discursos comunistas que se han producido en esta sede después de la histórica intervención de Javier Milei. Y también vamos a hablar de finanzas, de ahorro, de dinero, de cómo manejar nuestros bolsillos. La trinchera de llamas es radio.